Hay misterios en las profundidades de las Escrituras que desafían nuestra comprensión. Narraciones que, a primera vista, parecen simples, pero que, al ser develadas, revelan capas de intriga, pasión y propósitos divinos que resuenan hasta el día de hoy. Hoy, queridos hermanos y hermanas en Cristo, profundizaremos en una de las historias más enigmáticas del Antiguo Testamento, la saga de Sansón. No se trata solo de la fuerza sobrehumana que lo convirtió en leyenda, sino de la compleja red de relaciones, traiciones y decisiones que sellaron su destino. Descubrámoslo juntos. ¿El secreto de la traición de Sansón fue motivado por el amor o por una venganza fría y calculada? Para quienes buscan profundizar su fe y descifrar los enigmas de las profecías bíblicas, este es el canal indicado. Si te interesan estas verdades ocultas y deseas prepararte espiritualmente para los tiempos venideros, considera suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros estudios a fondo. La historia de Sansón, registrada en el Libro de los Jueces, capítulos 13 al 16, es un rico tapiz de sucesos sobrenaturales y a menudo decisiones humanas erróneas. Nació por una promesa divina, nazareo desde el vientre de su madre, consagrado a Dios con votos específicos que incluían la prohibición de cortarse el cabello, beber vino o tocar cualquier cosa impura. Su propósito era claro: comenzar a liberar a Israel de las manos de los filisteos, un pueblo opresor que había dominado la nación durante 40 años. Pero el camino de Sansón no fue un camino recto de virtud y obediencia. Fue un laberinto de pasiones, impulsos y, en última instancia, una traición que resuena a través de los siglos. La pregunta que nos atormenta es: ¿actuó Dalila, la mujer que lo traicionó, por amor herido, por deseo de venganza personal, o fue simplemente un instrumento de un plan más amplio y oscuro? Para comprender la profundidad de esta pregunta, primero debemos contextualizar la época. Israel se encontraba en un círculo vicioso de apostasía y opresión. Cuando se alejaron de Dios, Él permitió que los enemigos los dominaran, y cuando clamaron por ayuda, Él levantó libertadores. Sansón fue uno de estos liberadores, pero su vida personal distaba mucho de ser un ejemplo de piedad. Era conocido por su fuerza prodigiosa, pero también por sus decisiones impulsivas, especialmente con respecto a las mujeres filisteas. Su primera pasión, la mujer de Timnat, ya prefiguraba el patrón. A pesar de las objeciones de sus padres, quienes deseaban una esposa israelita, Sansón insistió: «Consíguemela, porque me agrada». Esta frase, «me agrada», es un estribillo trágico en la vida de Sansón, que indica una inclinación a seguir sus propios deseos en detrimento de la sabiduría y la voluntad divina. Es importante señalar que incluso en esta decisión aparentemente equivocada, la Biblia afirma que esto provenía del Señor, pues buscaba una oportunidad contra los filisteos. Aquí ya vemos la mano de Dios actuando a través de las imperfecciones humanas, un tema recurrente en la historia bíblica. El matrimonio con la mujer de Timnat fue, desde el principio, un manantial de intrigas. En el banquete de bodas, Sansón planteó un acertijo a los 30 jóvenes filisteos presentes. Del devorador salió comida y del fuerte dulzura. Si lograban resolver el acertijo en 7 días, les daría 30 vestidos de lino y 30 mudas de ropa. Si no, debían entregárselos. Los filisteos, incapaces de desentrañar el misterio de la miel hallada en el cadáver de un león que Sansón había matado, amenazaron a su esposa. La presionaron diciendo: «Convence a tu marido para que nos diga el acertijo, para que no te quememos a ti ni a la casa de tu padre». Aquí, la traición ya es evidente. La mujer de Timnat
temiendo por su vida y la de su familia, cede a la presión y entre lágrimas y súplicas le saca el secreto a Sansón. Lo acusa de no amarla, utilizando la manipulación emocional que se convertiría en un patrón fatal. Sansón, exasperado, cede y revela el acertijo. Los filisteos, con la respuesta en la mano, se burlan de él. La reacción de Sansón es inmediata y violenta. Él es tomado por el Espíritu del Señor, baja a Ascalón, mata a 30 filisteos, toma sus ropas y se las da a quienes resolvieron el enigma. La furia de Sansón no termina allí. Regresa a la casa de sus padres y su suegro, suponiendo que Sansón lo odiaba, entrega a su hija a otro hombre. Cuando Sansón regresa para buscar a su esposa, descubre la traición y su venganza es brutal. Captura 300 zorras, les ata antorchas entre las colas y las suelta en los campos de trigo de los filisteos, quemando cosechas, viñedos y olivares. Los filisteos, en represalia, queman a la esposa de Timnat y a su padre. Sansón, a su vez, los ataca de nuevo, infligiendo una gran matanza. Este episodio inicial es crucial. Establece un patrón de traición, venganza y violencia que impregna la vida de Sansón. Las mujeres filisteas en su vida no solo son objeto de su deseo, sino también agentes de su ruina y, paradójicamente, catalizadoras de la ira divina contra los filisteos. La traición de la esposa de Timna, motivada por el miedo, es un siniestro preludio de lo que vendría con Dalila. Avanzando en la narrativa, llegamos a Dalila, la figura central de nuestro misterio. La Biblia la presenta concisamente. Después de esto, se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, cuyo nombre era Dalila. No se menciona su origen étnico, pero el contexto y la interacción con los príncipes filisteos sugieren firmemente que era filistea. La narrativa no describe su carácter, pero sus acciones son elocuentes. Los príncipes filisteos, conscientes de la debilidad de Sansón por las mujeres filisteas, se acercan a Dalila, le hacen una oferta que no puede rechazar. Convéncelo y ve dónde reside su gran fuerza y cómo podemos atarlo para someterlo, y cada uno de nosotros te dará 1100 siclos de plata. 1100 siclos de plata de cada uno de los 5 príncipes ascenderían a 5500 siclos de plata, una suma astronómica para la época, equivalente a una fortuna considerable. Esta cantidad por sí sola nos da una pista sobre la motivación de Dalila. ¿Amor? Difícilmente. ¿Venganza? Quizás, pero la recompensa económica parece ser el principal motor. A partir de aquí, la historia se desarrolla en un peligroso juego de seducción y mentiras. Dalila, consciente del premio, inicia su ataque. Le pregunta a Sansón: «Dime, te lo ruego, ¿dónde reside tu gran fuerza y cómo podrías ser atado para ser sometido?» Sansón, en su arrogancia o quizás en un extraño juego de seducción, no revela la verdad de inmediato. Miente 3 veces, poniendo a prueba a Dalila, o quizás a sí mismo. Primero, dice que si lo atan con 7 varas de sauce fresco, su fuerza se desvanecerá. Dalila, siguiendo las instrucciones de los filisteos, lo ata mientras duerme. Al despertar, Sansón rompe las varas como si fueran estopa que se rompe al oler el fuego. «Mira, te has burlado de mí y me has mentido», dice Dalila, con una mezcla de frustración y persistencia. La segunda mentira de Sansón es que si lo atan con cuerdas nuevas sin usar, perderá las fuerzas. Dalila, de nuevo, lo ata con cuerdas nuevas mientras duerme. Al despertar, Sansón se las arranca de los brazos como si fueran un hilo. La escena se repite. «Mira, te has burlado de mí y me has mentido. Dime cómo pudiste ser atado». La insistencia de Dalila es implacable, y con cada fracaso, su frustración debe haber aumentado, pero también su determinación, alimentada por la promesa de riqueza.
La tercera mentira es la más elaborada. Sansón dice: si tejes 7 trenzas de mi cabeza con la urdimbre y las aprietas con el peine, me debilitaré y seré como cualquier otro hombre. Dalila hace esto mientras duerme, y al despertar, Sansón arranca el peine y la urdimbre. La repetición es casi cómica, si no fuera tan trágica. Sansón, el hombre más fuerte de Israel, estaba jugando con fuego, subestimando la determinación de Dalila y la gravedad de la situación. Con cada intento, Delilah se vuelve más insistente, más manipuladora. Usa las mismas tácticas que la mujer de Timna, pero con un propósito mucho más siniestro. ¿Cómo puedes decir te amo si tu corazón no está conmigo? Ya te has burlado de mí 3 veces y no me has revelado el secreto de tu gran fuerza. Esta es el arma de Dalila: manipulación emocional, chantaje sentimental. Apela al supuesto amor de Sansón, cuestionando la sinceridad de sus sentimientos para socavar su resistencia. Lo acosaba diariamente con sus palabras y lo atormentaba, de tal manera que el alma de Sansón quedó muy angustiada hasta la muerte. Aquí llegamos al punto de inflexión, al momento crucial en que Sansón cede. Le revela todo su corazón a Dalila. Nunca ha pasado navaja sobre mi cabeza, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si me rapan, mi fuerza me abandonará y me debilitaré y seré como cualquier otro hombre. Esta confesión no trata solo del secreto de su fuerza, sino de la esencia de su consagración a Dios. Fue el voto de Nazareo lo que lo hizo especial, y su cabello era la señal visible de ese voto. Al revelar esto, Sansón no solo revela su secreto, sino que profana su pacto con el Señor. ¿Por qué cedió Sansón? Fue por amor. La Biblia no nos da ninguna indicación al respecto. En cambio, la angustia de su alma, el tormento diario causado por Dalila, parece ser la causa inmediata. Estaba agotado por su persistencia. Podría haber habido un elemento de atracción, de pasión, pero la narración sugiere más una debilidad de carácter y una incapacidad para resistir la presión que un amor profundo y recíproco. Se había enamorado de otras mujeres filisteas antes, y sus relaciones estaban marcadas por la impulsividad y el conflicto. Dalila, al darse cuenta de que Sansón le había descubierto todo su corazón, envió un mensajero a los príncipes filisteos, diciendo: «Subid de nuevo esta vez, porque me ha revelado todo su corazón». La veracidad de su información demuestra que finalmente tenía la verdad. Los príncipes suben con el dinero prometido y Dalila adormece a Sansón en su regazo. Mientras duerme, llama a un hombre para que le afeite las 7 trenzas. Entonces llega la prueba. Comienza a afligirlo y su fuerza lo abandona. Exclama: «Sansón, los filisteos te acechan». Él despierta y piensa: «Saldré como antes y me liberaré». Pero se revela la terrible verdad. No sabía que el Señor se había apartado de él. Esta es la parte más oscura de la traición. La fuerza de Sansón no era inherente a él ni a su cabello, sino un don de Dios condicionado a su consagración. Al violar su voto, perdió la presencia divina que lo fortalecía. Los filisteos lo capturan, le sacan los ojos y lo llevan a Gaza, donde lo atan con cadenas de bronce y lo muelen en la prisión. El hombre más fuerte de la tierra ahora estaba ciego, encadenado y humillado, trabajando como un animal. Ahora volvamos a nuestra pregunta central. ¿El secreto de la traición de Sansón fue motivado por el amor o por la venganza? Si consideramos el amor, la narrativa bíblica no ofrece evidencia de que Dalila amara a Sansón, ni de que Sansón la amara de una manera que justificara la traición. El amor de Dalila, si es que existió, estaba condicionado a las ganancias. La motivaba la promesa de una fortuna. Sus acciones son las de una mercenaria, no las de una mujer enamorada,
No duda en intentar engañarlo repetidamente y cuando finalmente obtiene el secreto, lo traiciona sin aparente remordimiento. Para Sansón, el amor por Dalila parece haber sido más una pasión carnal, una atracción fatal que lo cegó ante el peligro inminente. Era un hombre impulsivo y sus decisiones románticas a menudo lo ponían en situaciones de riesgo. Su insistencia en relacionarse con mujeres filisteas, a pesar de las consecuencias pasadas, demuestra una incapacidad para aprender de sus errores y una sumisión a sus deseos. ¿Y la venganza? ¿Pudo Dalila haber tenido motivos personales para querer vengarse de Sansón? La Biblia no nos da detalles sobre el pasado de Dalila. No se la presenta como alguien cuya familia fue asesinada por Sansón, ni como alguien que sufrió alguna injusticia personal a manos de él. Sin embargo, es importante recordar que Sansón había causado un caos considerable entre los filisteos. Había matado a 1000 hombres con la quijada de un burro, destruido sus cosechas y asesinado a 30 hombres en Ascalón. Su reinado como juez estuvo marcado por una serie de actos violentos contra los filisteos. Es razonable suponer que Dalila, siendo filistea o viviendo en territorio filisteo y colaborando con ellos, podría haber albergado algún resentimiento o temor hacia Sansón. La oferta de los príncipes filisteos pudo haber encontrado terreno fértil en un corazón que ya albergaba antipatía o incluso odio hacia Sansón. La venganza, en este contexto, no sería una venganza personal específica, sino una venganza colectiva, un castigo por los males que Sansón había infligido a su pueblo. La recompensa económica sería el incentivo adicional para actuar. Por lo tanto, la traición de Dalila es más compleja que un simple acto de amor o venganza. Parece ser una combinación de oportunismo y un posible deseo de ver sometidos a los opresores de su pueblo. Sansón era el terror de los filisteos. La oferta de los príncipes filisteos fue el catalizador que transformó el posible resentimiento en acción. ¿Y qué hay del papel de Dios en todo esto? La historia de Sansón, como muchas otras en la Biblia, es un testimonio de la soberanía divina, incluso en medio de las fallas humanas. Desde el principio, el nacimiento de Sansón fue un acto milagroso, y su propósito fue comenzar a liberar a Israel de las manos de los filisteos. A pesar de sus decisiones cuestionables, Dios usó a Sansón para cumplir sus propósitos. La traición de Dalila, aunque un acto de maldad y codicia, también encajó en el plan divino. Ella fue el instrumento que llevó a Sansón a su humillación máxima, un punto de inflexión donde finalmente se volvió a Dios con profunda contrición. En su cautiverio, con los ojos arrancados, el cabello de Sansón comenzó a crecer de nuevo, señal de que la esperanza no estaba perdida y de que Dios aún podía usarlo. El día del gran banquete de los filisteos, que celebraba la victoria de su dios Dagón sobre Sansón y el Dios de Israel, lo sacaron de la prisión para entretenerlos. El ciego Sansón fue colocado entre los pilares del templo de Dagón. Allí, en un último acto de fe y desesperación, clamó a Dios: «Oh Señor Dios, te ruego que te acuerdes de mí y me fortalezcas. Te ruego solo esta vez, oh Dios, para que pueda vengarme de los filisteos por mis 2 ojos». Y Dios lo escuchó. Sansón empujó los pilares con todas sus fuerzas y el templo se derrumbó, matando a más personas que en toda su vida. Este último acto, aunque motivado por la venganza personal, por mis 2 ojos, fue también el cumplimiento de su propósito divino: liberar a Israel de los filisteos. Murió como un héroe, un mártir, a pesar de que su vida estuvo marcada por tantos fracasos. La historia de Sansón y Dalila refleja la condición humana. Nos muestra la fragilidad del hombre ante la tentación, la ceguera de la pasión y la devastación que puede traer la codicia. Pero también
revela la gracia y la soberanía de Dios, quien puede usar incluso los mayores fracasos y traiciones para cumplir sus propósitos. La traición de Dalila no fue un acto de amor, sino de frío cálculo y codicia. La venganza pudo haber sido un componente secundario, un sentimiento que podía compartir con su pueblo contra el hombre que los aterrorizaba. Pero el principal motor fue, sin duda, el dinero. Vendió el secreto de Sansón por una fortuna y con ello selló el destino del hombre más fuerte de la Biblia. Sin embargo, la historia de Sansón no termina en desesperación. Ella nos recuerda que incluso en las mayores caídas hay lugar para el arrepentimiento y la redención. Sansón, en su ceguera y humillación, finalmente encontró la verdadera visión, la visión espiritual que lo llevó a clamar a Dios. Su muerte fue un sacrificio, un acto de fe que lo redimió y lo colocó en la galería de los héroes de la fe en Hebreos 11. La trama de Sansón y Dalila es una advertencia para todos nosotros, especialmente para quienes buscan una comprensión más profunda de la profecía y el fin de los tiempos. El engaño, la avaricia y la manipulación son fuerzas poderosas que pueden desviarnos del camino de Dios. La historia nos enseña a ser vigilantes, la importancia de proteger nuestros corazones y permanecer fieles a nuestros votos y a nuestra consagración a Dios. La traición de Sansón por Dalila no fue un acto de amor ni pura venganza, sino una demostración de la profundidad de la corrupción humana y el poder de la tentación. Dalila representa la seducción del mundo, que promete placer y riqueza, pero trae dolor y destrucción. Sansón, a su vez, es un ejemplo de la debilidad de la carne, incluso bajo la unción del Espíritu. Pero, sobre todo, la historia es un testimonio de la fidelidad de Dios, quien nunca abandona sus propósitos, incluso cuando sus siervos fallan. Al reflexionar en esta narrativa, se nos invita a examinar nuestras propias vidas. ¿Dónde somos vulnerables a la tentación? ¿Estamos protegiendo nuestros corazones y mentes o estamos permitiendo que las Dalilas de nuestro tiempo nos seduzcan con promesas vacías? La historia de Sansón es un poderoso recordatorio de que la verdadera fortaleza no reside en los atributos físicos, sino en nuestra inquebrantable consagración a Dios. Este estudio sobre Sansón y Dalila es solo un vistazo a las muchas verdades ocultas y profecías apocalípticas que contiene la Biblia. Si te has sentido llamado a profundizar tu fe, a desentrañar los misterios de las Escrituras y a prepararte espiritualmente para el fin de los tiempos, te invitamos a unirte a nuestra comunidad. Suscríbete a nuestro canal, activa las notificaciones y únete a nosotros en este viaje de descubrimiento y crecimiento espiritual. Comparte este video con tus seres queridos para que más personas puedan ser edificadas por estas profundas verdades. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo estén con todos ustedes. Amén. Pero no podemos detenernos aquí. La historia de Sansón y Dalila es una puerta a una comprensión más amplia de la batalla espiritual que se desarrolla tras bambalinas de nuestra existencia. Nos ofrece perspectivas para ver las estrategias del enemigo y, más importante aún, la sabiduría divina para resistir. Consideremos por un momento la naturaleza del voto nazareo de Sansón. Era un pacto de separación, de santidad, de total dedicación a Dios. El cabello, la abstinencia del vino, el cuidado de no tocar cosas muertas, todo esto simbolizaba una vida distinta, reservada para el servicio divino. Hoy, aunque no estamos bajo la ley mosaica, la esencia del voto nazareo resuena en nuestro llamado como cristianos. Somos un pueblo apartado, una nación santa, un sacerdocio real. 1 Pedro 2:9.
Nuestra consagración no se manifiesta en rituales externos, sino en la pureza de nuestro corazón, la renovación de nuestra mente y la obediencia a la palabra de Dios. El cabello de Sansón, su símbolo visible de fuerza, no era la fuente de su poder en sí mismo, sino la representación de su pacto con Dios. La fuerza provenía de Dios, mediante la obediencia al voto. Cuando Dalila le cortó el cabello, no solo le quitó un atributo físico, rompió la señal del pacto y al romperla se le retiró el permiso para la manifestación del poder de Dios. Esto nos lleva a una reflexión crucial. ¿Cuáles son los cabellos de nuestra consagración hoy? ¿Qué simboliza en nuestras vidas nuestra separación para Dios? ¿Y qué intenta cortar incesantemente el enemigo a través de las Dalilas del mundo? Podría ser nuestra dedicación a la oración, nuestro tiempo con la palabra, nuestra comunión con otros creyentes, nuestra pureza moral, nuestra integridad financiera o incluso nuestro testimonio público. Cada uno de estos aspectos es una señal de nuestro pacto con Cristo. Cuando los descuidamos o permitimos que se vean comprometidos, abrimos brechas que disminuyen la presencia del Espíritu en nuestras vidas y, en consecuencia, nuestra fortaleza espiritual. La táctica de Dalila refleja las tácticas del enemigo contra nosotros. No atacó a Sansón directamente con fuerza bruta. Utilizó la seducción, la intimidad, la persistencia y la manipulación emocional. Lo debilitó, socavó su resistencia, hasta que, exhausto y debilitado en su voluntad, reveló el secreto de su fuerza. ¿Cuántas veces usa el enemigo esta misma estrategia? No viene con cuernos ni tridentes, sino con susurros, con falsas promesas de placer, con la seducción del materialismo, con la búsqueda incesante de la aprobación humana, con pornografía disfrazada de entretenimiento, con el atractivo de un estilo de vida sin compromisos. Nos cansa con las preocupaciones de la vida diaria, con la ansiedad, con el desánimo, hasta que bajamos la guardia espiritual y nos cortamos el pelo. Consideremos los 3 intentos fallidos de Dalila antes de su éxito. En cada uno, Sansón mintió, pero Dalila persistió. Esto revela la implacabilidad del enemigo. No se rinde fácilmente. Si una tentación no funciona, intenta otra. Si una estrategia falla, cambia de táctica. Estudia nuestras debilidades, nuestros puntos vulnerables y ataca donde somos más susceptibles. Sansón, en lugar de alejarse de Dalila tras los primeros intentos, permaneció en su compañía, alimentando la serpiente en su propio corazón. Esta es una lección vital para nosotros. Debemos huir de las apariencias del mal, evitar situaciones que sabemos que son peligrosas para nuestra fe y nuestra consagración. No podemos jugar con el pecado esperando que nuestra fuerza nos salve. La ceguera física de Sansón, tras ser arrancado los ojos por los filisteos, es una poderosa metáfora de la ceguera espiritual que causa el pecado. Cuando nos desviamos del camino de Dios, cuando rompemos nuestro pacto, perdemos la capacidad de discernir espiritualmente. La visión espiritual se nubla, las prioridades se invierten y nos volvemos vulnerables a ser guiados por quienes quieren destruirnos. La historia de Sansón, arrastrándose por el molino, dando vueltas, es una imagen sombría de la vida de muchos que se han alejado de Dios. Una existencia de trabajo duro y sin propósito, prisioneros de sus propias decisiones. Sin embargo, incluso en la oscuridad del molino, la gracia de Dios se manifiesta. La Biblia dice que después de raparse, el cabello de su cabeza comenzó a crecer de nuevo. Jueces 16:22. Esto no significa que su fuerza regresara automáticamente con el crecimiento de su cabello. Significa que la señal de su pacto se estaba restaurando. Más importante aún, significa que Sansón tuvo tiempo de arrepentirse, de clamar a Dios. Su oración final,
pidiendo fuerzas para vengarse de sus enemigos. Es un testimonio de su fe, aunque imperfecta y marcada por una sed de venganza personal. Dios, en su soberana misericordia, escuchó el clamor de su siervo y lo usó una última vez para cumplir sus propósitos, incluso a través de la tragedia personal. Este es un punto crucial para comprender la fidelidad de Dios. Él no abandona sus propósitos, ni siquiera cuando fallamos. Incluso puede usar nuestras debilidades y arrepentimientos para manifestar su gloria. La historia de Sansón nos muestra que la gracia de Dios es mayor que nuestros errores, pero no nos da licencia para pecar. Al contrario, nos invita a una vigilancia aún mayor, porque las consecuencias del pecado son severas y dolorosas. La figura de Dalila no es solo una mujer seductora, es un arquetipo. Representa todo lo que el mundo ofrece para alejarnos de Dios: dinero, poder, placeres ilícitos, fama, vanidad. Es la personificación de la tentación que se presenta de forma atractiva e irresistible, pero que tiene un precio devastador. En nuestros días, las Dalilas se manifiestan de innumerables maneras. Internet, con sus inagotables portales de distracción e inmoralidad. La cultura consumista que nos promete felicidad en bienes materiales. La búsqueda incesante de validación en las redes sociales. La ideología que distorsiona los valores bíblicos y nos invita a comprometer nuestra fe en nombre de una falsa inclusión o progreso. ¿Cómo podemos protegernos de estas Dalilas modernas? La respuesta reside en la vigilancia y la renovación de nuestra mente. Pablo nos exhorta a no conformarnos a este siglo, sino a ser transformados mediante la renovación de nuestra mente. Romanos 12:2. Esto implica un examen constante de nuestros pensamientos, motivaciones y pasiones. Significa sumergirnos en la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu, para discernir la verdad del engaño. Significa fortalecer nuestra vida de oración, buscando la guía y la fuerza del Espíritu Santo. Significa cultivar relaciones sanas con otros creyentes que nos edifiquen y nos exhorten al camino correcto. La historia de Sansón también nos reta a reflexionar sobre la importancia de la comunidad. Dalila era una mujer del valle de Sorek, del pueblo enemigo de Israel. Sansón, juez de Israel, debió mantener las distancias. Se aisló en sus pasiones y deseos, ignorando los consejos y advertencias que seguramente habrían venido de sus compatriotas más sabios. En la vida cristiana, el aislamiento es un peligro mortal. El enemigo nos quiere solos, vulnerables, lejos del cuerpo de Cristo. Es en la comunión, en el discipulado, en la responsabilidad mutua, que encontramos el apoyo para resistir las tentaciones y levantarnos cuando caemos. Profundicemos un poco más en la dimensión profética y apocalíptica que mencionamos. La historia de Sansón, como tantas otras narraciones del Antiguo Testamento, no es solo un registro histórico. Contiene principios y patrones que se repiten a lo largo de la historia y alcanzarán su clímax en el fin de los tiempos. Consideremos la figura del anticristo. No vendrá como un monstruo evidente, sino como un líder carismático, prometiendo paz y seguridad, seduciendo a las naciones con falsas esperanzas y soluciones engañosas. Será una Dalila a escala global, utilizando la manipulación, la seducción y el engaño para desviar a la humanidad de la verdadera adoración a Dios. Se presentará como un salvador, pero su objetivo final será la destrucción y la dominación. La Iglesia, el pueblo de Dios, debe estar alerta para no ser engañada por esta figura, que se manifestará con señales y prodigios mentirosos, tal como Dalila usó su belleza y astucia. El afán de Dalila por el dinero, 1100 siclos de plata de cada uno de los gobernantes filisteos, Jueces 16:5, refleja la pasión por las riquezas que caracterizará el fin de los tiempos.
El amor al dinero es la raíz de todos los males. 1 Timoteo 6:10. Y en los últimos días, muchos serán amadores de sí mismos, amadores del dinero, amadores de los placeres más que amadores de Dios. 2 Timoteo 3:2-4. Esta búsqueda desenfrenada de riquezas y placeres materiales es una poderosa Dalila que desvía los corazones de la consagración a Dios, comprometiendo principios y vendiendo almas por ganancias temporales. La manipulación y el engaño son características centrales de la bestia y el falso profeta en Apocalipsis. Utilizarán el engaño para obligar a la humanidad a adorar a la bestia y aceptar su marca. Así como Dalila extrajo el secreto de Sansón mediante su persistencia y lágrimas, las fuerzas del mal en los últimos tiempos utilizarán la coerción, la propaganda y la presión social para que la gente se someta al sistema del anticristo. La marca de la bestia puede entenderse no solo como una señal física, sino como un símbolo de alianza y lealtad al sistema mundial, una renuncia a la consagración a Dios. La historia de Sansón también nos habla de la importancia de guardar nuestros labios y nuestros secretos. Sansón reveló el secreto de su fuerza a un enemigo y le costó caro. En los últimos tiempos habrá una gran persecución de los creyentes y la discreción será fundamental. No debemos ser ingenuos y compartir información y estrategias espirituales con quienes buscan destruirnos. La sabiduría de Dios nos llama a ser prudentes como serpientes e inocentes como palomas. Mateo 10:16. Otro aspecto a considerar es la naturaleza de la debilidad de la carne que mencionamos. No se trata simplemente de la tentación sexual, aunque es un componente claro en la historia de Sansón. La debilidad de la carne abarca toda la gama de deseos e inclinaciones que se oponen al espíritu. El orgullo, la pereza, la glotonería, la ira, la envidia, la murmuración, la búsqueda del reconocimiento humano. Sansón, a pesar de su fuerza física, era débil en su autocontrol y en su dependencia de Dios. Confiaba en su propia fuerza, y esta confianza en sí mismo lo hacía vulnerable. En los últimos tiempos, la debilidad de la carne se verá exacerbada por la intensificación del mal. La fe de muchos se enfriará debido al aumento de la maldad. Mateo 24:12. Por eso es tan urgente el llamado a la vigilancia y la oración. Jesús advirtió a sus discípulos en Getsemaní: velad y orad para que no caigáis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Mateo 26:41. La debilidad de Sansón refleja esta verdad eterna. Su restauración, aunque trágica en su desenlace personal, es un rayo de esperanza. Nos recuerda que Dios es el Dios de las segundas oportunidades, el Dios que restaura a quienes se arrepienten y claman a Él. Incluso tocando fondo en la oscuridad del cautiverio, con los ojos arrancados y la dignidad robada, Sansón pudo recurrir a Dios. Este es un mensaje poderoso para quienes se sienten derrotados por el pecado, que han caído y creen que ya no hay esperanza. Dios es fiel para perdonar y restaurar si hay un corazón contrito y un deseo genuino de recurrir a Él. La historia de Sansón y Dalila también nos invita a un profundo autoexamen. ¿Cuál es la Dalila en mi vida? ¿Qué o quién me presiona constantemente, me seduce, intenta que comprometa mi devoción a Dios? ¿Es una relación tóxica? ¿Es una adicción oculta? ¿Es la búsqueda incansable del éxito profesional a cualquier precio? ¿Es la necesidad de aprobación social? ¿Es el miedo a ser diferente, a ir contra la corriente? Identificar a Dalila es el primer paso hacia la liberación. El segundo es actuar con sabiduría y determinación. Esto puede significar cortar lazos, cambiar hábitos, establecer límites firmes, buscar ayuda y rendir cuentas.
No podemos ser pasivos ante las tentaciones que nos rodean. Debemos ser proactivos en la protección de nuestros corazones y mentes. Consideremos el tema de la verdad oculta y las profecías apocalípticas. La Biblia es un libro codificado en muchos aspectos. Las historias del Antiguo Testamento no son meras narraciones históricas, sino figuras y sombras de realidades espirituales mayores que se manifestarán plenamente en Cristo y en el fin de los tiempos. Sansón, en su fuerza sobrenatural y en su lucha contra los filisteos, es un tipo de Cristo que vino a liberar a su pueblo del poder del pecado y la muerte. Sin embargo, Sansón era falible, humano, y sus fallas sirven de advertencia. Cristo, en cambio, es perfecto, el Cordero sin mancha que venció el pecado y la muerte de una vez por todas. La batalla de Sansón contra los filisteos, un pueblo pagano que oprimía a Israel, simboliza la batalla espiritual que la Iglesia libra hoy contra las fuerzas espirituales del mal en los lugares celestiales. Los filisteos representan el sistema mundano, hostil a Dios y a su pueblo, que busca oprimirnos y esclavizarnos. Nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados y potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6:12. La traición de Dalila, a su vez, puede verse como un símbolo de la apostasía que ocurrirá en los últimos tiempos. Muchos que parecen estar dentro del bando del pueblo de Dios se desviarán de la fe, traicionando a sus hermanos y rindiéndose a los engaños del enemigo por dinero o poder. Jesús advirtió que se levantarán muchos falsos profetas y engañarán a muchos. Mateo 24:11. La historia de Sansón nos prepara para discernir la fe verdadera de la falsa, la lealtad de la traición, la luz de la oscuridad. El llamado a desentrañar los misterios de las Escrituras es una invitación a ir más allá de la superficie, a buscar al Espíritu Santo para que nos revele las profundidades de la palabra de Dios. La Biblia no es un cuento infantil, es un manual divino para la vida, lleno de sabiduría, profecía y revelación para quienes tienen oídos para oír y ojos para ver. Las verdades ocultas no se ocultan para frustrarnos, sino para ser reveladas a quienes buscan a Dios con diligencia y humildad. La preparación espiritual para el fin de los tiempos es la culminación de todo este estudio. No se trata de buscar sensacionalismo ni miedo, sino de vivir una vida de santidad, vigilancia y consagración, esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. La historia de Sansón es un vívido recordatorio de que la fortaleza espiritual no es algo que se da por sentado. Debe cultivarse y protegerse diligentemente. Nuestra consagración a Dios es un voto, un pacto, al igual que el voto nazareo de Sansón. Exige fidelidad, obediencia y separación del mundo y sus engañosas atracciones. La verdadera fuerza no reside en nuestros talentos, nuestra inteligencia, nuestra posición social, ni siquiera en nuestra religiosidad exterior. La verdadera fuerza reside en nuestra inquebrantable dependencia de Dios, en nuestra sumisión a su Espíritu, en nuestra obediencia a su palabra. Cuando Sansón clamó a Dios en su ceguera y humillación, demostró un retorno a la dependencia divina y Dios lo honró. Este es un modelo para nosotros. Cuando nos sentimos débiles, cuando fallamos, cuando las dálilas del mundo intentan derribarnos, nuestro refugio debe ser el Señor. Es en nuestra debilidad que la fuerza de Cristo se perfecciona. 2 Corintios 12:9. Por lo tanto, al final de esta reflexión, el mensaje resuena aún más claro. Protege tu cabello espiritual. Guarda tu corazón. Huye de las dalilas que se presentan en sus múltiples formas. Mantente vigilante y en constante oración. Sumérgete en la palabra de Dios.
Busca la comunión con otros creyentes. Si has caído, arrepiéntete y clama a Dios, porque Él es fiel para perdonar y restaurar. La historia de Sansón y Dalila es un espejo que refleja las batallas que enfrentamos, las tentaciones que nos asaltan y la fidelidad de Dios que nos sostiene. Que nos inspire a una consagración más profunda, una vigilancia inquebrantable y una fe inquebrantable en nuestro Señor Jesucristo. Que aprendamos de los errores de Sansón y nos fortalezcamos en las verdades eternas de la palabra de Dios, para que estemos preparados para los tiempos venideros. Que la paz y la gracia de Dios se multipliquen en sus vidas. Amén. La analogía del cabello de Sansón como símbolo de su consagración y fuente de su fuerza, es uno de los pasajes bíblicos más poderosos y paradójicamente más malinterpretados. No era el cabello en sí lo que poseía poder mágico, sino el pacto que representaba. De igual manera, nuestra fortaleza espiritual no reside en rituales externos ni amuletos, sino en la fidelidad al pacto que hemos hecho con Dios. Este pacto está sellado por la sangre de Cristo y sustentado por la morada del Espíritu Santo en nosotros. Es crucial comprender que la fortaleza de Sansón no era inherente a él, sino una manifestación del poder de Dios obrando a través de él, en virtud de su consagración. Cuando rompió los términos de esa consagración, el Espíritu del Señor se retiró. Esto nos enseña una lección solemne. El Espíritu Santo no es un huésped pasivo en nuestras vidas. Él mora en nosotros para empoderarnos, guiarnos y santificarnos. Sin embargo, nuestra desobediencia persistente, nuestra negligencia espiritual y nuestro coqueteo con el pecado pueden contristar e incluso apagar al Espíritu. Efesios 4:30, 1 Tesalonicenses 5:19. No es que Él nos abandone por completo, sino que su obrar en nosotros puede verse gravemente obstaculizada y perdemos la unción, la claridad y el poder que Él nos da. Pensemos en las Dalilas de hoy en día. No son solo personas, sino filosofías, ideologías, hábitos y vicios que nos alejan de Dios. La seducción de la pornografía, por ejemplo, es una Dalila que promete placer pero roba la pureza, la intimidad genuina y la visión espiritual. La búsqueda incesante de riqueza y estatus, la Dalila del materialismo, promete seguridad y felicidad, pero enreda el alma en la ansiedad y el vacío. La Dalila de la crítica constante y el cinismo envenena el alma y obstaculiza la fe y la esperanza. La Dalila de la procrastinación espiritual nos impide buscar diligentemente a Dios, posponiendo el arrepentimiento y la obediencia. Cada una de estas Dalilas tiene una estrategia común: identificar la fuente de nuestra fortaleza espiritual e intentar persuadirnos metódicamente para que la revelemos, para luego debilitarnos y entregarnos a los filisteos de nuestra alma: el pecado, la culpa, la depresión, la desesperación. El enemigo de nuestras almas es un astuto estratega y conoce nuestras debilidades. No viene con cuernos ni tridentes, sino con el rostro seductor de Dalila, prometiendo satisfacción, aceptación o alivio. La vigilancia, por lo tanto, no es paranoia, sino sabiduría. Es la capacidad de discernir los ataques sutiles del enemigo y las trampas del mundo. Significa estar atentos a nuestro corazón, nuestras motivaciones y las influencias que permitimos en nuestras vidas. Significa examinarnos a la luz de la palabra de Dios, preguntándonos: ¿dónde estoy comprometiendo mi consagración? ¿Qué áreas de mi vida aún no me he rendido completamente a Dios? ¿Cuáles son las Dalilas que me asedian constantemente? La oración constante es nuestro sistema de defensa y comunicación con el comandante. Es a través de la oración que recibimos fuerza, discernimiento y la capacidad de resistir la tentación.
La oración nos mantiene conectados a la fuente de todo poder, renovando nuestro cabello espiritual. Y el arrepentimiento, cuando fallamos, no es señal de derrota final, sino de humildad y reconocimiento de nuestra dependencia de Dios. Es el camino de regreso a la restauración, a la renovación del pacto y a la recuperación de la fuerza. La historia de Sansón, en su tragedia y redención final, nos señala la redención suprema en Cristo. Sansón, en su ceguera y debilidad, fue utilizado por Dios para un propósito final. De igual manera, incluso en nuestros mayores fracasos, Dios puede usarnos si nos volvemos a Él con arrepentimiento y fe. La cruz de Cristo es donde la mayor debilidad humana, la muerte, se transformó en la mayor demostración del poder de Dios, la resurrección. Es allí donde verdaderamente se encuentra nuestra fuerza, no en nosotros mismos, sino en la obra consumada de Jesús. Al final de este estudio, se nos invita a un profundo autoexamen. Nuestra vida, como la de Sansón, es un testimonio, para bien o para mal. ¿Vivimos una vida que glorifica a Dios y manifiesta su fuerza? ¿O estamos comprometiendo nuestra consagración jugando con las Dalilas del mundo y arriesgándonos a perder nuestra visión espiritual y nuestra fuerza? Que la historia de Sansón sea un faro que ilumine los peligros de la complacencia espiritual y la vital importancia de proteger nuestra consagración. Que nos impulse a una fe más profunda, a una obediencia más radical y a una dependencia más completa del Dios que nos llama a ser un pueblo aparte, fuertes en su fuerza, viviendo para su gloria. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes, guardando sus corazones y mentes en Cristo Jesús. Amén.